cerros. Bueno, esta canción a propósito de Romeros es ideal para recibir hoy vía teléfono desde el este del país. Allí está haciendo su cuarentena. Juan Raúl Ferreira, buen día, bienvenido. Buen día, bueno, un gran gusto de entrar en contacto con la humanidad. Lamentablemente, un día con una primera noticia triste que es un nuevo fallecimiento por coronavirus. Yo creo que hablar un poco de gente que dedicó su vida a los demás nos tendría que traer aparejado el mensaje. Es raro empezar con el mensaje, ¿no? Pero bueno, es ineludible en los momentos que vivimos, es que nos cuidemos mucho y que una buena manera de cuidarnos es cuidar a los demás. Ale, tú sabes que ayer cuando estaba pensando un poco cómo comentar estos 40 años del asesinato de Romero, a quien el Papa Francisco elevó al carácter de santo, me encontré, te la mandé incluso por WhatsApp, ¿no? Sí. Matando el tiempo, ordenando cosas, una foto con Ernesto Cardenal. También un sacerdote comprometido con los pobres, con los sectores más vulnerables, pero sobre todo conocido en toda América Latina como un gran poeta latinoamericano. Bueno, la casualidad es que hoy, hace un mes de la muerte de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, sacerdote cartujo, a quien el Papa Juan Pablo II le había impuesto una sanción que él la acató hasta 15 días antes de su muerte, que era no volver a ejercer el ministerio sacerdotal. Sin embargo, Ernesto siguió siendo poeta, siguió siendo sacerdote, no oficiaba. Pero esas cosas de la vida, 15 días antes de morir, el Papa Francisco le manda a decir que le levanta todas las sanciones y le reconoce la plenitud de su condición de sacerdote. El nuncio apostólico en Nicaragua que le da la noticia, él le pide para celebrar su primera misa juntos. 15 días después se moría, hace un mes, el 1 de marzo de este año. Y días antes, o sea, hace pocos días, se conmemoraron 40 años del asesinato de Romero. Yo no puedo eludir del día que esto ocurrió y de su celebración dos referencias muy personales. Romero era un hombre, quienes busquen, por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar en YouTube, van a ver que hay un monaguillo sosteniéndole un teléfono. Las comunicaciones no eran las que tenemos hoy. Un teléfono de aquellos viejos dedicado en redondel, así. Sí, claro. Y está sosteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué en esa catedral repleta que llenaba más casi que media plaza de San Salvador, cada vez que hablaba, Monseñor Romero hablaba por teléfono? Se preguntará más de algún milenio, más de algún joven que no... Hola. Sí. No, te decía que la presencia del teléfono en manos de quien oficiaba al lado de Romero tenía una explicación, y es que a través de ese teléfono iba a Radio Nederland, que lo transmitía para todo el mundo. Y por lo menos, yo te digo, los exiliados uruguayos, todos, y me imagino que toda la gente progresista de distintos países de habla hispana, lo escuchaban ese sermón de los domingos. Un día una universidad muy importante, yo vivía en Washington, la Universidad de Georgetown, le da un título honoris causa. ¿En qué año fue todo esto, por ejemplo, Juan, esa imagen, la del teléfono, etcétera? ¿De qué año estamos hablando? 76, 77, no, 76 yo llegué a Washington, yo lo conocí en el 77. Estamos hablando de marzo o abril del año 77. Ajá. La Universidad de Georgetown le da un título honoris causa. Yo hacía trabajos esporádicamente, por razones más que nada económicas, voy a decir la verdad, para Canal 13 de México. Y entonces, Diego Achá, mi querido amigo, que era director de informaciones de Canal 13, Joaquín López Dóriga, a quienes muchos habrán visto hasta hace poco, que falleció en los noticieros de Televisa. Bueno, en aquella época era el director de noticieros de la competencia de Televisa, que era el canal del Estado. Me piden que le haga un reportaje cuando Romero vaya a Washington. Resulta que Romero acepta el honoris causa, pero no acepta viajar a Washington. Entonces, para mi sorpresa, de la televisión mexicana me mandan un pasaje y me dicen que los camarógrafos del canal me van a estar esperando allá. Bueno, yo llego a San Salvador y lo conozco en esa ceremonia.
Cuando termina la misma, le ofrece un muy modesto refrigerio a los que habían viajado del exterior, y de estas cosas que se mezcla lo creyente con... Todos creemos en algo, no tiene por qué ser en una religión específica, pero por lo menos en el valor de lo espiritual, en la empatía que genera a veces algunas afinidades personales. No me conocía, y él se acerca cuando termina la ceremonia y me dice: haces cuentos muy graciosos, pero a lo mejor es para ocultar una tristeza que llevas adentro. A mí me impresionó muchísimo. Yo tenía 24 años, ¿no? Entonces nos quedamos conversando. Se hizo realmente tarde. Perdón que lo cuente tan rápido para respetar el tiempo. No, está muy bien, Juan. Colegas que me están esperando. Se hizo muy tarde y para mi sorpresa me dice: uy, quédate a dormir en mi casa. Y ahí me lleva una segunda sorpresa. Yo me pienso que la casa es la casa episcopal que está contigua a la catedral. Sin embargo, él me lleva en su camioneta a una casita que seguramente estaba destinada al cuidador de un hospital para niños internados por tratamientos oncológicos, enfrente a una capillita que es 3 años más tarde donde lo matan. Y ahí establecimos una relación muy especial que hacía que yo apenas juntaba unos vitenes viajaba a El Salvador para visitarlo. Bueno, tuve entonces el privilegio de conocer ese Romero transformado primero por la muerte de su confesor, el padre Rutilio Grande, a quien el 24 de marzo, cuando hizo el aniversario de la muerte de Romero, ahora, hace pocos días, sí, el Papa Francisco inició su proceso de beatificación también. La muerte de Rutilio Grande cambió la vida de Romero. Yo puedo dar testimonio de eso, Ale. Se transformó profundamente. Para él, su apostolado no era tanto en las liturgias clásicas como ir a las poblaciones campesinas, hablar con los niños más desamparados, cobijar a los sectores más vulnerables en la propia catedral. Bueno, yo pienso que yo viví aquellos tiempos pensando que salía de una desgracia para meterme en otra y que ahora tengo que dar la gracia a la vida de haber tenido experiencias realmente privilegiadas. Nos hicimos amigos, Ale. Para mí Romero era un amigo. Ajá. Cuando yo iba a El Salvador me quedaba en su casa, en esta modesta casa, y un jueves 21 de marzo, me lleva al aeropuerto en la camioneta, me regala una cruz que todavía tengo conmigo, que la colgué en Twitter anunciando el programa, se la quita, me la regala y me dice: creo que es la última vez que te traigo al aeropuerto. Jueves 21 de marzo. Creo que es la última vez que te traigo al aeropuerto jueves 20 de marzo, porque no sé si te hago un favor o te estoy poniendo en peligro. El domingo escuché su sermón desde Washington y vi que había echado todos los dados y toda su suerte. Al día siguiente, el lunes 24 de marzo, lo asesinan en esa pequeña capillita muy modesta que hay contigua al hospital y enfrente a la casa donde él vivía. La iglesia lo tuvo abandonado muchos años. El Papa Francisco, yo quiero recordar a los oyentes que era cardenal en Argentina cuando yo fui embajador. Sí. Hablábamos mucho de Romero, hablábamos mucho de él y de su amigo uruguayo, Tucho Metol. Era de los dos temas que solíamos conversar más. Bueno, el Papa Francisco apenas llega a su condición de sumo pontífice de la Iglesia Católica, desarchiva el expediente de Romero, se ampara en una cláusula del Código Canónico que dice que no se precisa todo ese complejo proceso y que algunos no creen mucho en él, de santificación que establece el Código Canónico cuando es mártir muerto por la fe, por odio a la fe. Se ampara en esa clausulita y en menos de 6 meses yo tuve la suerte de estar en El Salvador presenciando la beatificación de Romero. Estos últimos días, y con esto termino, tuve 2 experiencias de otro tiempo, de aquel en el cual alguien le sostenía el teléfono para poder salir por Radio Nederland. Primero, mi comunidad, yo asisto y participo activamente en la comunidad
de una parroquia que queda muy lejos de mi casa, pero que fue la primera en el mundo en llevar el nombre San Romero de América. Es la cruz, en la Cruz de Carrasco, ¿verdad? Ahí está, para muchos es la vieja iglesia de la Cruz. Bueno, allí el padre Fernando, un gran amigo, entrañable del alma, con tecnología muy precaria, organizó una ceremonia que habíamos preparado para hacerla masiva y abierta a todo público. Iba a ir el embajador de El Salvador, iba a ir el cardenal Sturla. Bueno, la hicimos a través de Facebook. Para mí fue muy conmovedor, me invitaron a recitar una poesía maravillosa que escribió Monseñor Casaldáliga sobre su vida. Y al día siguiente, en Washington, se conmemoraba en Estados Unidos en los 40 años de Romero, con una liturgia que le pidieron que hiciera la homilía por haberlo conocido a un amigo de los dos, Joe Eldridge, pastor metodista muy amigo y que fue mi jefe en los años en que trabajé por los derechos humanos en Washington. Uh-huh. Entonces, allí también tuve desde acá mi reclusión en Piriápolis, reclusión voluntaria, estoy bien de salud, pero cumpliendo con todos los consejos que se están dando, pude participar en la misa de mi comunidad, que fue más que una misa, fue un gran recuerdo y un gran memorial y un gran testimonio a la vida de Romero. Y al día siguiente, en la capital de los Estados Unidos, de donde a veces recibimos solo las malas noticias, pero que hay gente solidaria, hay gente con el corazón abierto y hay gente que se ocupa también de los más vulnerables. Che, Juan, ¿no tenés a mano el poema para compartirlo? Mirá, yo me acuerdo, simplemente no lo tengo a mano, pero empieza diciendo, es muy largo además: el ángel del Señor anunció la víspera, el corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Otra vez el Verbo se hizo muerte, esta vez muerte en ti, en tu carne, como tantas veces se la hizo en la carne de tu pueblo triturado, en la sangre derramada que será algún día la alegría de la Pascua latinoamericana. Así comienza la poesía, me salió de memoria. Bueno, te felicito, Juan, te agradezco. Para terminar, una pregunta que llega a través del 099-894-987. Dice, ¿Romero ya es santo? Ya es santo, sí. Ya este año se va a cumplir, en octubre, un año de la canonización. Es decir, primero fue beato, luego santo. Por eso es que la parroquia puede llevar su nombre. Y ese mismo día, el día que se cumpla un año de la santificación de Romero, el Papa va a proclamar beato, es decir, inicia el proceso de canonización, que durará aproximadamente un año también, del padre sacerdote jesuita Rutilio Grande, que fue su conversor, y que, como dice en la poesía de Casaldáliga, los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Yo, para despedirme, porque sé que hay colegas esperando, Ale, cómo termina la poesía es lo más importante. Dice: San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie podrá callar tu última homilía. Muchas gracias, Juan. Hasta la semana que viene. Fuerte abrazo. Un abrazo muy grande, Ale. Saludos a todos por ahí. Ya volvemos con La Mañana en Camino.